Bien, señores, en esa imagen de la ciudad de Santo Domingo, justamente Domingo del Pilar, y quien les habla, Percio Maldonado, lo vamos a usar para recibir al doctor Antonio Izaconde, quien es el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Buenos días y Buenos bienvenido. días. Placer tenerle por acá. El placer es mío. Es un placer Usted sabe tenerlo. siempre que cuando me junto con viejos amigos y siempre antes de comenzar el programa hay un intercambio. Ministro, usted tiene tiene que ver ahora con los recursos mineros que el país tiene sobre y en el subsuelo, y tiene que ver con la generación de energía de todo el país. Ahorita cuando fui a hacer algo para venir a conversar con ustedes, se me ocurrió pensar, porque no lo he identificado, no sé si existe. Tenemos una especie de mapa que yo pueda ver como ciudadano, o cualquier ciudadano pueda identificar el tipo de recursos que tiene República Dominicana y su potencialidad de explotación. Hay aspectos incluso novedosos en ese sentido, porque lo que nosotros hemos hecho en materia de hidrocarburos es algo que innovador, algo que no existía hace año y medio incluso, que nosotros ya tenemos prácticamente más de 20.000 kilómetros de línea sísmica. Están identificados los bloques a donde existe más potencial para la investigación en materia de hidrocarburos, o sea que ya se han identificado lo que es un sistema, digamos, petrolero o de gas, pero que haya el sistema y que tú hayas identificado que está el sistema no significa que tú puedes traerlo comercialmente. Pero ahí hay avance enorme, avance a donde uno puede accesar desde solamente yendo a la plataforma que tiene el ministerio en esa materia. También en minería hay mucha información. La página web del Ministerio de Energía y Minas tiene muchas informaciones importantes. Incluso nosotros también tenemos un observatorio que publicamos sin maquillar todas las informaciones que podemos captar relacionadas con la minería o con las cosas colaterales, porque hay un mundo en la economía que es transversal a todo y no podemos ignorarlo cuando manejamos uno de los temas que tienen que ver con la energía y con la mina. ¿Y qué dicen esas investigaciones? ¿Hay posibilidad en un futuro no muy lejano de que podamos determinar? La historia es esta. Después que reunimos una información que hacerla hubiera costado más de 100 millones de dólares, el presupuesto de 10 años del ministerio. No había una información de esta y nosotros la hemos reunido buscándola a nivel mundial, a donde quiera que hubiera una información que no nos dieron, que nos debían dar los gobiernos que lo hicieron, las universidades que lo hicieron. La fuimos reuniendo, digitalizando. Eso lo hizo una de las empresas más famosas que hay en el mundo de la investigación en materia de hidrocarburos, que es Schlumberger. Entonces, eso se digitalizó, toda esa información. ¿Contratado por República Dominicana? Sí, una licitación que había hecho el ministerio. Eso se digitalizó y se digitalizaron todas las informaciones de esos mapas viejos, de cintas que habían hasta pegadas que no se sabía que contenían. Todo eso se procesó, se digitalizó y se comenzaron a hacer estudios con software muy moderno para ver qué significaba eso. Entonces, eso le permitió a los técnicos, a los especialistas que hicieron la investigación, identificar 6 bloques que tienen un gran potencial para continuarlo explorando, que son atractivos. Petróleo y gas. Entonces, eso lo subimos a la página, pero lo hemos ofrecido público, a las academias, a las empresas. ¿Y cuáles son esas 6 zonas, doctor? Bueno, hay en Aso, en Enriquillo, en la Bahía de Ocoa, en la zona de San Pedro de Macorís, una vez se habló de Higüey incluso. En Higüey. Incluso hay sitios que hay emanaciones. Pero esas son informaciones riquísimas, pero ya con un grado de determinación muy importante, porque se sometieron, se procesaron a través de software muy moderno
que nos identificaron que hay sistema petrolero. A propósito de esas 6 zonas que usted dice que se han identificado, el país registra, por ejemplo, el caso de Charco Largo, que es en Asua, sí. Que tiene por demás de precedente que el presidente don Antonio Guzmán Fernández llegó a anunciarlo oficialmente al país, como que el país tenía petróleo y que se diluyó después, se dijo que parece que no le habían dado la información correcta. Pero lo interesante de ahí es que ese pozo durante algún tiempo incluso sirvió para alimentar las plantas de la corporación. Es decir, por tanto, son cosas muy específicas. ¿Hemos logrado tener informaciones concretas, por ejemplo, de ese punto? Óyeme, las informaciones son magníficas. Yo quisiera que ustedes, tú que eres bien curioso, accesar a la página para que tú vieras, y cuando tú estudias esa zona, o la de Maleno, que hay emanaciones, pero esa zona de Charco Largo, el Charco Largo se quedó corto, la perforación. El sistema petrolero lo identificó los software modernos que está más abajo de donde se hizo la perforación. Oigan bien, el sistema. Pero un sistema petrolero es algo integral que tiene a donde se está formando el petróleo, a dónde corre, la roca que lo sella y a dónde se acumula. Que hay un sistema no significa que pueda ser explotado comercialmente. Entonces, ¿qué ocurre con esas emanaciones como Maleno, como lo que pasó en Charco Largo, algunas que hay en la zona del este? Es como las filtraciones de tu casa, eso yo lo he explicado muchas veces en televisión. Tú ves que tiene una filtración en una pared y tú picas y no es ahí que está. No, viene el agua corriendo. Viene por otro lado. Entonces lo que tú tienes que identificar a dónde es que se está acumulando, porque los otros son filtraciones. Pero ahí no termino. Después que tenemos toda esa información y que la hemos dado público, yo he viajado. Aquí eso no le han dado importancia, pero cuando yo he ido, por ejemplo, a Qatar, a los Emiratos Árabes, a Trinidad, eso ha sido un escándalo, porque el mundo de los hidrocarburos no sabía que en la República Dominicana tenía esa información, porque no la tenía. Y no sabía tampoco que no hay una pulgada de tierra en una concesión. Estamos vírgenes, no tenemos concesiones, tenemos información y no tenemos ninguna concesión. Pero ¿qué estamos haciendo ahora? Incluso antes de ayer, y ayer salió una nota de prensa importante, a donde nosotros estamos llamando a que las empresas muestren interés para ser más sísmicas. Son sísmicas que queremos hacer sobre todo en el mar, en la zona que te hablé, en la cuenca de San Pedro de Macorís, en Ocoa. Y el sistema de sísmica que estamos, como no tenemos los recursos necesarios, uno hace un concurso y los que muestran interés, después vamos a una licitación, podrían tener un contrato con el gobierno de sísmica para hacer la sísmica de manera no exclusiva. Significa que ellos son propietarios, le tienen que entregar la información al Estado, la pueden vender a quien quiera, pero el Estado puede dar otra concesión en la misma zona que la usen también. Entonces es un sistema que se utiliza mucho en el mundo petrolero, porque hay mucha gente especializada en hacer sísmica, en hacer estudios, que luego que lo tienen la capacidad de venderlo. Claro, el Estado recibiría beneficios y recibiría la información y después eso todo le pertenece al Estado. ¿Para qué? Para ir completando las informaciones según las recomendaciones que nos hicieron los técnicos. ¿Por qué no licitamos ya la exploración? Tú me dirás, pero ustedes pueden ya comenzar a contratar hoy. El mercado está deprimido y nosotros no podemos precipitarnos en un negocio que puede comprometer el futuro del país y puede ser muy importante. No es negocio ahora, hacerlo ahora. Nosotros estamos viendo las señales del mercado. Okay. Y las señales cada día crecen. Y en la medida que nosotros estamos ya en el radar de los inversionistas, de los científicos, de las universidades, que nos estamos dando a conocer, esas manifestaciones van creciendo. Y cuando nosotros entendamos que hay una masa crítica de interés, entonces abrimos la licitación. Y también habría que pensar en hacer un contrato lo suficientemente flexible para que no te sorprenda las condiciones. No contrato, nosotros no vamos a licitar, nosotros vamos a licitar contratos. Sí, pero le digo. Contratos hechos, que no se puedan negociar después que tú lo digas. Ministro, este tipo de contratos, todo lo que quiera el país, bajo estos términos de referencia que no dirán
qué tipo de socio es el Estado. Exacto. Ministro, parte de esas 6 zonas o grandes zonas que se han identificado, se han, no se pudiera decir, maporizado, Sí. ¿incluye las zonas marinas? Sí, te estoy diciendo que hay 2 cuencas importantes. En el mar. La cuenca de San Pedro de Macorís, que es una cuenca muy grande, profunda, Okay. y la bahía de Ocoa, Okay. que no es tan profunda, incluso baja. ¿Qué significa? Que frente a 2 cuencas, la más atractiva podría ser la de Ocoa, aunque quizá la que tiene más potencial Sea la de San Pedro. San Pedro, pero ahora mismo con los precios deprimidos, no es prudente. Bueno, los precios licitar. hacen posible o no la explotación Claro, pero de un mineral. por eso uno tiene que ver todos esos factores para uno no volverse loco. Primero, nosotros no queremos crear falsas expectativas bajo ningún concepto. Segundo, estamos haciendo la cosa científicamente. Y además, como no nos queremos precipitar, vamos a hacer la cosa en el momento, cada cosa en el momento que sea más propicia y más conveniente para el país. Y no vamos a dar todos los bloques en licitación juntos. Lo vamos a dar en la medida que veamos que en determinados bloques hay más interés. En los otros minerales, por ejemplo, el oro, que tenemos, bueno, la gran explotación, Barrick, el acuerdo Sí. que hay con Barrick, que es una mina, se habla de una vida útil de 60, 70 años. Y podría ser más, Y podría si se ser hace más, bien, en la dependiendo medida de que si la se hace bien. tecnología van avanzando. Pero yo tengo, aquí vino un embajador haitiano en una ocasión a este programa y confesó que el doctor Balaguer lo había llamado una vez a Palacio Nacional, siendo el presidente Balaguer, presidente de la República, para plantearle la idea de que Haití y República Dominicana explotaran de manera conjunta una mina que supuestamente está en restauración en la frontera. ¿Qué se conoce de esa mina? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuáles son sus posibilidades? Porque también supe que la Unión Europea en algún momento estuvo interesada en aportar fondos para esa explotación. Déjame explicarle. El país tiene un potencial enorme y un potencial que tenemos que manejarlo con mucho cuidado porque somos una isla y tenemos ¿Se que puede decir defender que este es un país minero? Sí, señor. ¿Se puede decir? Y te voy a decir, voy a comenzarte a hablar de cosas como esta. Y hacia dónde queremos llevar el país. Por ejemplo, cerca de Pueblo Viejo, en el área de Maimón, hay una mina, Cormidón, que ha estado explotándola a cielo abierto. Nosotros hemos estado incentivando que en este país ya tenemos que frenar la explotación minera a cielo abierto por el daño que le hace al medio ambiente. Estamos tratando de impulsar lo que es la exploración soterrada, que es más benigna. Esta gente comenzaron a trabajar, a investigar. La mina que ellos tenían tenía una vida muy corta. Ya han hecho investigación, que van a hacer explotaciones soterradas, que van a comenzar a dar resultados dentro de 2 años. Y le va a alargar el tiempo de minado a más de 10 años, reduciendo el área de exploración. En esos 2 años, en lo que ellos abren el hoyo, van cerrando lo que habían dejado abierto. Entonces, hay otras exploraciones que se han hecho con buenos resultados cerca de San Juan, y casualmente en Restauración hay una concesión minera importante que está trabajando en esa mina a que tú hiciste referencia. Y por lo que yo he visto la noticia que tenemos, porque ellos están todavía en la fase de exploración, de que el potencial ahí es enorme. Y es una mina que probablemente también, como está en una zona fronteriza, pueda ser beneficiosa para Haití si se explota correctamente. Yo vuelvo a lo mismo. El problema aquí no es solamente, tenemos una riqueza minera enorme, lo que tenemos es que explotarla de manera sostenible, de manera amigable con el medio ambiente, porque
nuestro ecosistema es un sistema frágil y tenemos que protegerlo. Entonces nosotros, el gran trabajo del gobierno, de la sociedad, es cuidar que esos recursos, que no solamente son nuestros, sino de las próximas generaciones, lo manejemos en función del desarrollo para beneficio de la gente, para beneficio de las próximas generaciones, evitando dejarle a las próximas generaciones los pasivos ambientales, Ministro, cuidando nuestras aguas. Por más oro que tengamos en cualquier sitio, si una explotación minera afecta el acuífero dominicano, tenemos que tener cuidado o tenemos que saber cómo hacerlo para que no lo afecte. Entonces tenemos condicionalidades. Tengo entendido que el gobierno ruso le sometió una propuesta al ministerio y al gobierno dominicano a los fines de usar una tecnología de exploración minera o de identificación minera. Por satélite. ¿Qué hay de cierto de esto? Sí, pero incluso tenemos ya relaciones incluso más cercanas, casualmente, en materia de exploración de hidrocarburos, porque cuando visitó el canciller ruso a la República Dominicana y luego vinieron unos técnicos, estamos en conversación, ellos se llevaron las informaciones que tenían para ver si podemos hacer algún acuerdo de Estado a Estado que nos permita profundizar las investigaciones que estamos haciendo y poder lograr los objetivos que perseguimos a un plazo más corto, porque no es lo mismo cuando tú negocias de Estado a Estado que cuando tú tienes que negociar con particulares. Ministro, pasando al ámbito energético, Punta Catalina, el gobierno tiene muchas esperanzas cifradas en la entrada en operación de esta planta. Las primeras pruebas se harían a final de este año, ya para el 2018 entraría en operación, pero se ha hablado de la posibilidad de que esta planta pudiera finalmente caer en manos privadas, en el empresariado. ¿Qué opinión tiene el ministerio? El presidente de la República y el gobierno en general está trabajando el tema eléctrico de la manera más apropiada y más beneficiosa para el país. Lo primero que estamos profundizando, aunque no se ve, el tema del pacto eléctrico. El pacto eléctrico es fundamental porque hay problemas en ese sector que no se van a resolver solo desde el gobierno, sino que involucran no solamente a los actores, sino a la sociedad misma. Y estamos trabajando callados a nivel técnico, a nivel de lograr una serie de acuerdos para cuando se abran ahora la preplenaria, ir con cosas acabadas y, como yo he dicho muchas veces, acabadas y robustas, porque podíamos tener un pacto light. El gobierno en Punta Catalina, lo primero es su decisión de terminar ese proyecto. Ese proyecto es clave para reducir los costos y reducir el subsidio. Y aparte, que eso es importante que se sepa, ese proyecto va a ayudar a reducir los gases invernaderos que están emitiendo plantas obsoletas, malas, y las plantas particulares que nosotros usamos. Le ha dado al gobierno capacidad de negociar también, porque no es lo mismo negociar sin Punta Catalina que negociar con Punta Catalina. Eso se vio en las licitaciones. Si no hubiéramos tenido esa perspectiva, probablemente no hubiera ido peor. Así que Punta Catalina es como un arma de reglamento. Es una arma. Ahora, lo que yo he dicho, que el gobierno, eso es una de las cosas fundamentales, porque en la generación constituye prácticamente un 50% de los problemas del sector eléctrico. Pero con Punta Catalina no se resuelve el problema nada más. Tenemos que trabajar el área de distribución y se está haciendo un esfuerzo enorme de reducción de pérdidas y se harán más. El gobierno va a destinar más de 200 millones de dólares solamente anuales a la reducción de pérdidas, porque para reducir un punto de pérdida hay que invertir más de 50 millones de dólares. Y el gobierno ha tomado esa decisión incluso antes del pacto. Y ha estado tomando una serie de decisiones para mejorar la administración, para mejorar los cobros. También en el área de transmisión tenemos que hacer mucho esfuerzo, pero también tenemos que pensar en el futuro. Con Punta Catalina no acaba la historia. Nosotros estamos impulsando la energía renovable. Yo creo que ese es un camino que tenemos que trillar y estamos haciendo esfuerzos. Ya hay muchos megas que se han construido. El objetivo del gobierno es llegar a más de 400 megas en renovables en los próximos años. ¿Pero usted favorece que sea transferida al sector privado, Punta Catalina, luego de terminada? Lo primero es terminarla
y que sean propiedad del gobierno. Entonces el gobierno verá, el presidente ha dicho, si eventualmente la situación dice que es viable, que es posible, que conviene al país asociarnos al sector privado, lo vamos a hacer. Vamos a hacer lo que le convenga al país, en una palabra. Entonces, eso se definirá en cada momento. No estamos cerrados a banda, como dicen, en una dirección u otra. Se van viendo las posibilidades, pero que tienen que ser posibilidades que vayan en beneficio de nuestro propósito, que haya que resolver los problemas eléctricos, que tengamos un sector eléctrico de servicio de calidad y a precio competitivo. Ese es el objetivo básico del gobierno. Y hará lo que tenga que hacer, como lo tenga que hacer para lograr ese objetivo. Básico es continuar con el pacto eléctrico. El pacto eléctrico nos va a facilitar muchas cosas, pero como quiera, mientras vamos discutiendo el pacto eléctrico, el gobierno sigue actuando, sigue trabajando. ¿Cuáles son los nudos del pacto eléctrico? ¿Por qué uno supone que estamos hablando de un negocio bueno, deja beneficios, donde se puede invertir, y parecería que no hay forma de que podamos avanzar allí? Ustedes no se pueden imaginar las complejidades que implica eso. Por ejemplo, nosotros nos pasamos casi 3 meses poniéndonos de acuerdo dentro del gobierno. Y tú dirás, ¿por qué? Por intereses. Para tú poner de acuerdo al Ministerio de Finanzas con una distribuidora no es fácil, porque hay intereses reales encontrados. Intereses contrapuestos. Hay problemas presupuestarios, hay problemas. Entonces, el que está en Hacienda tiene que tener exigencias, condiciones, pero también el que distribuye tiene sus realidades. Eso hay que ponerlo de acuerdo. Pero entre un regulado y un regulador, el problema es que en el gobierno hay de todo, regulados y reguladores. Entonces, una de las cosas del pacto eléctrico es cambiar totalmente el aspecto institucional. Por ejemplo, que sea el Ministerio de Energía y Minas el que diseñe la política, el que maneje la política, y las empresas eléctricas operen como empresas eléctricas bajo esas regulaciones, pero que la superintendencia sea la que regule. Tú no puedes tener una empresa que produce energía o que tiene intereses en la producción de energía diseñando la política pública, que es lo que está pasando aquí. Entonces, todas esas cosas implican conversaciones, acuerdos para hacer la cosa bien, pero después tú tienes el sector privado. En el sector privado hay generadores y hay industriales. ¿Tú crees que los intereses de un generador y de un industrial son iguales? No, hay que ponerlo de acuerdo. Pero vamos a suponer que ya resolvimos los problemas de los intereses. Y la parte técnica. Son técnicos, pequeños burgueses, como diría un izquierdista cualquiera. Cada uno es un cosmos. Cada uno tiene una idea. Es como los economistas. Si tú sientas 2 economistas a discutir, hay tres posiciones. Mismo mes haremos entrega formal al afortunado en el programa. Esto parte de tener un plan. Hay un diseño. Es como hacer una obra. Es decir, usted no puede comenzar a pegar blog sin darse cuenta de un plan. Entonces, si vamos a hacer un pacto eléctrico, se supone que estamos haciendo un proyecto para que ese sistema funcione razonablemente. El pacto eléctrico. En energía y el pacto. Entonces, dentro de ese plan, cabe el blog, cabe la varilla, caben los tornillos, cabe todo. Por tanto, porque si yo me llevo del tornillo, entonces el clavo no tiene espacio. Es decir, y ahí donde quizás uno tendría que preguntarse cuáles son los nudos que impide que ese plan se vaya armando como un rompecabezas. Primero se hizo el diseño de lo que debía contener las discusiones, que se dividieron en 6 aspectos fundamentales que tenían que ver con la distribución, con generador, con tarifa, se fueron armando esos bloques. Esos bloques fueron a discutirse a las mesas de trabajo donde participaban prácticamente todos los sectores. Pero además se hicieron consultas públicas de distintas vías, tanto por internet como por reuniones que se hicieron en universidades, una serie de sitios.
tú no me vas a creer, salieron más de 2.400 propuestas. Ya hay problemas. Que han tenido que comenzarse a organizar. Y comenzaron a discutirse. De ahí salieron una serie de consensos que ya están establecidos. Pero habían 10 temas fundamentales, que ahí era que había la trampa. Por ejemplo, el tema tarifario. Cada cual creía que había que diseñar la tarifa de una manera, tener tal cosa. Que aspectos que tienen que ver con institucionalidad. Cómo vamos a manejar el sector, cómo van a operar las empresas eléctricas, bajo qué concepto, cómo va a operar el ente regulador. En fin, el plan existe. El problema es cómo ponemos los bloques. Entonces ya estamos muy avanzados y yo creo que habrá salida, y como yo he dicho siempre, salida de peso, salida robusta. No ha llevado un poco de tiempo, pero ha sido una gran experiencia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por muy útil conversar con usted. Así despedimos el programa y la semana con el doctor Antonio Isaconte. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos veremos el próximo lunes.